La Iglesia de Cristo del Nido Nuevo presenta su programa Caminando en Fe, con el pastor José de Jesús González, un programa que nace del corazón de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Bendiciones, sea bienvenido una vez más a su programa Caminando en Fe. En esta hora le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Esta mañana su misericordia fue nueva y estamos felices, estamos contentos de poder llevar una palabra a cada hogar, a cada familia, a usted que está ahí escuchando su programa Caminando en Fe. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en este momento y dejamos en manos de Dios este programa, porque sabemos que este programa nació en el corazón de Dios y estamos aquí para impartir una palabra de Dios, palabra que te va a llenar en esta hora, una palabra que va a edificarte. Estamos, ¿verdad?, en autoridad y bajo autoridad, y yo honro públicamente a mis padres, a nuestros padres espirituales, el apóstol Alejandro Espinosa, la pastora Yulisa de Espinosa, de Misión Internacional El Shaddai, y en esta hora yo honro sus vidas, honro la vida de sus hijos, honro el ministerio que nos da la paternidad, y en este día, en este momento, yo honro la vida del hombre de Dios y la mujer de Dios. Honro también la vida de mi esposo, José de Jesús González, director de este programa, pero el Espíritu Santo de Dios nos ha llamado a poder predicar la palabra de Dios, y qué especial es estar frente a una pantalla y poder predicarle a un pueblo que está expectante, a un pueblo que está ahí escuchando la palabra de Dios en Canal Naos Televisión Cristiana. Y le doy gracias al Señor porque es un privilegio, es un honor, es una honra para mí el poder estar en este lugar, el poder dar una palabra frente a las cámaras, a usted que está ahí en lo más íntimo de su hogar. Quiero decirle que Jesús está ahí, Jesús está cerca de usted, Jesús está más cerca de lo que usted ha imaginado. Su presencia está en este lugar, su presencia está en este lugar, y en este día yo honro a Dios primeramente, porque Él me da el privilegio de estar aquí impartiendo, entrenando un pueblo que de verdad tiene hambre y sed de su palabra. Y le doy gracias al Señor en esta hora. Padre, te doy gracias porque me permites estar en este lugar, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de cualquier, Señor, situación. Yo estoy aquí y te doy gracias por un pueblo que está escuchando expectante. Yo declaro que hay expectativa en ti, hay expectativa para poder recibir la palabra de Dios, porque solamente soy un vaso y Dios es quien habla. Yo solamente abro mi boca, Jesús ha depositado la palabra de Dios en mí y el Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas en esta hora. Y hay un tema muy, muy bonito que yo quiero enseñarle a usted en esta hora. Y pues, todo, ¿verdad? En todos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos un llamado y un propósito. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado para que podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este es un tiempo especial en el cual vamos a deleitarnos, y yo espero que usted pueda ser entrenado con la palabra. No es palabra que yo vengo a decirle, palabra que yo me la inventé, es la palabra de Dios que vengo a exponerle en esta hora. Y yo quiero hablarle ahora de un tema muy importante. Quiero hablarle de la oración, pero también quiero hablarle de los obstáculos de la oración, porque cuando nosotros oramos, si nosotros no estamos orando bajo la voluntad de Dios, hay varios obstáculos, y en esta noche a eso vine, a entrenarle, a empoderarle con una palabra.
los obstáculos de la oración. Este es el tema que vengo a impartirle en esta hora. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a traer libertad. Sí, usted que está viéndome en esta noche, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y todos estamos llamados a traer libertad a los cautivos. ¿Y cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? De otra manera, al hablar la palabra de Dios y poder sembrar, no solamente una palabra, poder sembrar amor y consuelo a los corazones quebrantados, a esos corazones abandonados, como lo dice su palabra en Isaías 61, del 1 al 11. Hay una palabra en las Sagradas Escrituras que dice en Isaías 61, del 1 al 11 está. Y yo voy a darle lectura, a lo que dice la palabra en esta noche. Le damos la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra dice: ...61 del 1 al 11... El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Nos ha enviado Jehová, dice el versículo número 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Nos ha enviado también a consolar a todos los enlutados. Esta es palabra del Señor y nosotros nos apropiamos de esta palabra. Yo me apropio de esta palabra. Usted debería de apropiarse de esta palabra, de lo que dice Isaías 61, 1, 2, y si puede darle lectura hasta el 11, nosotros debemos apropiarnos de esta palabra, porque los hijos de Dios estamos llamados a traer libertad, a traer libertad a los cautivos. Estamos llamados a hablar la palabra de Dios. Estamos llamados a sembrar amor, a sembrar consuelo en los corazones quebrantados y en los abandonados. Entonces, usted y yo tenemos la autoridad. Sí, usted y yo tenemos autoridad. Como hijos de Dios, Él nos ha dado esa autoridad a nosotros. Pero cuando nosotros, como cristianos, nos convencemos de la autoridad que Dios nos ha dado, todo derecho legal del enemigo se convierte en una arma poderosa para el reino de Dios. Y es capaz de pararse frente al enemigo y frente a cualquier obstáculo y decir: por el dedo de Jehová. Usted y yo tenemos la autoridad para echar fuera demonios, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra predicando, Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y Él asimismo a nosotros como hijos nos dio la autoridad, nos dio esa potestad. Pero es muy necesario que nosotros tomemos esa autoridad del Padre. Y cuando nos enfrentamos a alguien que está con un espíritu de enfermedad o con un espíritu demoníaco, usted pueda pararse, y usted pueda pararse en autoridad en el nombre de Jesús, y usted pueda hablar la palabra con autoridad, y usted pueda decir: por el dedo de Jehová, por el dedo de Jehová echo fuera demonios, por el dedo de Jehová echo fuera todo espíritu de enfermedad. Pero también es necesario, hay algo muy importante, que usted como hija de Dios pare de quejarse, que usted como hijo de Dios deje de prestarle la boca al diablo para creerle sus mentiras, porque cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad,
Y no solo se levanta en autoridad, cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad y se apropia de la palabra de Dios, como lo dice Jeremías 1, del 4 al 10, entonces empezamos a ver el resultado de nuestras oraciones. Y es de esto que yo quiero hablarle en esta hora. Quiero hablarle de esa, hay muchos obstáculos que a nosotros no nos permiten tener una oración efectiva. Vamos a darle lectura a Jeremías 1 del 4 al 10. Esta es su palabra. La palabra es como una espada de doble filo y penetra, dice, la palabra penetra. Y en esta hora yo declaro que esta palabra penetra hasta lo más profundo de su ser. En Jeremías 1 del 4 al 10 dice: vino pues palabra de Jehová diciendo a mí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte de todo aquello, dice el Señor en esta hora. Si usted cree y si usted se apropia de la palabra, muchas veces decimos: pero ¿yo qué voy a decirle a la hermana? ¿Y yo qué puedo decirle? Si puedes, solamente abre tu boca y declara y decreta. Abre tu boca, no dejes que tu boca la use el enemigo para hablar lo negativo, para hablar cosas que no edifican a nadie. Usa tu boca para decretar, para declarar, para hablar positivo, para hablar lo bueno. Si usted en esta hora cree y se apropia de esta palabra, ella le mostrará que nuestro Dios a nosotros nos hace grandes. Y Dios nos hace grandes. Dios nos ha dado esa autoridad para arrancar, para destruir, para derribar los planes del enemigo. Todo aquel plan que el enemigo ha tenido en contra de tu vida, en contra de tu familia, Dios te da la autoridad. Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas arrancar, puedas destruir esos planes que el enemigo tiene. Pero si tu boca está decretando lo malo, si tú oras no como Dios quiere que ores, sino que tú oras como te conviene, entonces ahí tenemos una situación en el cual Dios, y tú vas a decir oro y Dios, no hay respuesta. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones las estamos haciendo equivocadamente. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos, sí, usted hija de Dios, usted tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, usted tiene la sangre de Cristo, usted tiene el nombre poderoso de Jesús. Es decir, que todo está a nuestro favor, todo está a nuestro alcance. Tenemos la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, dice. Es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y hasta lo más interno, dice, de nuestro ser. Entonces, el nombre poderoso de Jesús lo tenemos, es decir, todo está a nuestro alcance, todo está a nuestro alcance. De usted depende si edifica y construye, de usted depende. Pero muchas veces es lamentable que las oraciones que nosotros hacemos no pasan ni del techo. Es un poco fuerte, pero es la verdad. Hay muchos obstáculos en la oración. ¿Se ha preguntado usted algunas veces por qué oro y no veo un rompimiento? No veo un rompimiento. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, hermana, que está usted escuchándome en esta hora, que si usted no está limpio delante de Dios y sus intenciones no han sido purificadas,
sus oraciones tendrán obstáculos y no podrá llegar a la presencia de Dios. Tampoco tendrá la verdadera autoridad delante del enemigo, porque en su vida hay áreas que aún le pertenecen a él. La palabra de Dios es una espada de dos filos y funciona. Esta palabra funciona, pero es necesario que usted la haga funcionar. Y para eso estamos en esta hora, para poderle edificar a usted en esta hora, que hay obstáculos de la oración, pero esos obstáculos de la oración en esta hora son derribados en el nombre de Jesús en su vida, en su mente y en su diario vivir, para que usted pueda pasar realmente de la oración a la guerra y usted pueda convertirse en un soldado que salga victorioso y no salga herido. Los obstáculos de la oración deben ser derribados. Hay 5 obstáculos de la oración. Y en esta hora yo quiero decirle a usted, quiero entrenarle, quiero que juntos nos edifiquemos, porque yo estoy siendo edificada, usted está siendo edificado, usted que está ahí en casa, usted que está ahí escuchando y poniendo atención, porque es Dios hablando a nuestras vidas. Los obstáculos de la oración son 5. Número 1, quiero numerárselos: el pecado. Número 2, la falta de perdón. Número 3, problemas matrimoniales. Número 4, no obedecer la palabra de Dios. Y número 5, orar por motivos equivocados. Y yo quiero que usted se haga un autoexamen, que usted se autoanalice en esta hora y usted pueda identificar en qué área usted siente, pero es usted y Dios. Usted va a hacer un análisis, un autoexamen personal en esta hora. Y yo quisiera que pues, si encuentra usted alguno de ellos en su vida y en la de otros, pues si se queja o se frustra, porque yo estoy hablando de estos obstáculos, pues déjeme decirle que retrocede y pierde todo lo que había ganado hasta este día. Por eso usted manténgase confesando lo positivo, hablando la palabra de Dios y confesando las promesas que Él tiene para usted y para los suyos. Si usted se mantiene haciendo todo esto, aunque tambalee, llegará a cumplir el plan que Dios tiene en su vida. Pero es necesario que usted en esa hora se haga un autoexamen. Y yo quiero hablarle del pecado. Yo quiero hablarle de ese obstáculo en la oración. Hay un obstáculo de la oración y número 1 es el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado y estamos orando, pues esa oración no sube ni del techo. Lamentablemente así lo es. El pecado es uno de los obstáculos más fuertes de la oración. Sí, es el pecado. Si usted está viviendo en pecado y no se arrepiente, sus oraciones son estorbadas. Y le está usted dando al enemigo áreas de su vida para que él las administre. La oración que usted hace es estorbada. Una persona no puede estar dividida en 2 reinos. Por este motivo es necesario que si usted está en pecado se arrepienta y deje de pecar ahora. Si usted cree que ese obstáculo es algo compulsivo con el cual usted no puede lidiar por sí solo, entonces yo en esta hora yo le puedo decir a usted con autoridad que busque ayuda para que sea libre y corte toda ligadura y corte toda iniquidad y toda alianza con el enemigo. El número 2 es la falta de perdón. Este es otro obstáculo para que la oración no pase del techo. Es la falta de perdón. La falta de perdón es otro obstáculo. Sí, la falta de perdón es otro obstáculo.
La falta de perdón es un obstáculo poderoso de la oración que detiene nuestro crecimiento. Cuando yo no perdono, cuando yo no decido perdonar, estoy deteniendo el crecimiento mismo espiritual. Su crecimiento espiritual se está deteniendo si en su corazón hay falta de perdón, y este es un obstáculo de la oración. Esto nos lleva a sentir, ¿qué nos lleva a sentir la falta de perdón? Nos lleva a sentir odio, nos lleva a sentir amargura en nuestro corazón. Es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos el perdón como un estilo de vida para que nuestras oraciones tengan fruto. Es necesario que lo hagamos un estilo de vida para que esas oraciones que nosotros hacemos tengan mucho fruto. En muchas ocasiones, tomar el paso de perdonar será difícil, y puede ser que usted ni sienta pedir perdón. Puede ser que usted no sienta el deseo de hacerlo, pero esta decisión de perdonar no se basa en un sentimiento, no se basa en lo que si usted quiere o no quiere. Es un mandato del Padre, es un mandato de parte de Dios hacia usted que es su hijo, hacia usted que es su hija. Cuando nosotros aprendemos a perdonar todo el tiempo y condicionamos nuestra mente para esto, usted le quita derecho legal al enemigo de atormentar sus emociones. Cuando nosotros decidimos perdonar, nosotros le quitamos ese derecho legal al enemigo para que pueda estar atormentando nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que hay dentro de nosotros, porque la falta de perdón es algo que usted tiene que arrancarlo de raíz de su vida. Arranque la falta de perdón. Usted mismo, usted puede hacerlo, y usted puede declarar, y cuando usted ora, decrete: yo arranco toda falta de perdón, yo arranco toda raíz de falta de perdón en mi vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un corazón que perdona, cuando nosotros estamos perdonando a diario. Dice que el perdón tiene que ser en nuestras vidas un estilo diario de vivir. Nosotros tenemos que mantener el perdón en nuestras vidas, porque cada día va a haber una ofensa, cada día va a haber algo, una mirada que lo van a hacer, de repente lo van a ver mal, de repente van a hacerlo sentir mal, pero entonces usted tiene que tener un corazón que perdona. Perdone. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 dice la palabra. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 en el día. Entonces, el perdón tiene que ser un estilo de vida diario en nosotros. No solamente voy a perdonar cuando todo el tiempo tengo que perdonar. Todo el tiempo tenemos que perdonar, hacer del perdón un estilo de vida en nuestra vida, porque a diario nos van a ofender, a diario vamos a ofender. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Otro obstáculo, ya hablamos del pecado, número 1, el pecado, número 2, estamos hablando de la falta de perdón. Número 3, los problemas matrimoniales. Problemas matrimoniales, todas las parejas tienen. El prójimo inmediato, ¿verdad? A nosotras es nuestro esposo. En el caso de la mujer, ¿verdad? Es el esposo. En el caso del hombre, el prójimo inmediato es la esposa. Y si el cónyuge está buscando, si uno de los dos está buscando el bien del otro, va a lograr muchas cosas en la vida. Es necesario que haya una comunicación efectiva en el matrimonio. De lo contrario, las oraciones no llegarán al cielo. El Señor a nosotros nos ha dado la capacidad de amar, pero así como nos ha dado la capacidad de amar, nos ha dado la capacidad de perdonar y también nos ha dado la capacidad de orar. Si usted se pone, ¿verdad?, a pelear con su cónyuge, con su esposo, con su esposa,
va a perder la pelea en contra de quién. Usted va a perder la pelea en contra del enemigo y la victoria en el Señor. La mujer, sí, nosotros como mujeres debemos someternos a la autoridad y al amor de nuestro esposo. A veces tenemos que callar, aunque no tengamos la razón. Sí, así es. Aunque no tengamos la razón, nosotras tenemos que callar. Pero lo bueno de todo esto es saber que en Cristo Jesús nunca se pierde. Siempre y cuando usted y yo cerremos la boca ante nuestro cónyuge y nos desahoguemos con el Señor, con el Padre, vamos a ir a desahogarnos. Estamos aprendiendo en esta hora sobre los problemas matrimoniales. A mí, pues, no me gustaba callarme, pero he aprendido a callarme. Y he aprendido mucho a callarme. No, a veces no quiero, pero tenés que callarte. Debo callarme. Cuando nosotros callamos, Dios actúa. Si su cónyuge, si su esposo o su esposa no ora, no pelee. Porque cuando uno de los dos empiece a orar, el otro se va a sentir mal por no hacerlo. Y si usted sigue creyendo, llegará el momento en que él o ella tome su rol. En el caso del hombre, este se convertirá en un verdadero sacerdote de su hogar. Y si es la mujer, será una verdadera ayuda idónea, esa que rodea, que cubre a su esposo. Cada esposo y cada esposa tiene que pelear su batalla. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras batallas, sin llegar a pelear, sin llegar a discutir uno con el otro, pues eso es lo más fácil de hacer. Tenemos que hacer lo correcto. Simplemente tenemos que callar y orar. No pelee con su esposo, no pelee con su esposa, pelee con Satanás. Con ese, manténgase a la ofensiva todos los días para que suelte a su pareja. No pelee con él, pelee con el enemigo, con Satanás. Con él pelee día a día para que suelte a su pareja. Cuando un matrimonio, cuando hay dos que se unen en oración, forman un equipo poderoso, porque son mejores dos que uno. Forman un equipo poderoso para poder penetrar las defensas del maligno y arrancar de las garras a los hijos, a sus familiares, a sus vecinos. ¿Por qué no a su barrio? Aunque no vea los resultados inmediatamente, ore por sus vecinos, ore por sus familiares, ore por su barrio, ore por sus hijos. Aunque no vea los resultados inmediatamente, siga buscando, siga orando, porque tarde o temprano verá el resultado. No pare de orar y manténgase pegado a nuestro Señor Jesucristo. Número 4, no obedecer la palabra de Dios. No obedecer la palabra de Dios. En Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este es otro obstáculo para que nuestras oraciones no pasen del techo. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión y decir no al mundo. Tenemos que tomar esa decisión de una vez por todas y decirle no al mundo. Dios tiene la misma bendición para usted y para mí. Dios tiene la misma bendición para todos. Pero depende de nosotros el que la recibamos. Su nivel de crecimiento espiritual, ¿de quién cree usted que depende? De usted misma, de mí misma, depende el crecimiento espiritual. El que, dice la palabra, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Si se ha apartado usted de escuchar la palabra de Dios y no la ha obedecido, este es el momento de poder arrepentirse y poder empezar de nuevo, pues en Jesucristo tenemos esperanza, porque su misericordia, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Es una tremenda bendición servirle a Dios, es una bendición poderle dar una palabra en esta hora, servirle a Dios, pero es necesario que nosotros nos despojemos de la malicia, que nosotros nos despojemos del pecado. No obedecer la palabra de Dios no solo obstaculiza nuestra oración, sino que también obstaculiza nuestro testimonio y nuestro diario vivir. Si el Señor nos pide que nos apartemos del pecado y nosotros no le obedecemos, nuestras oraciones no tienen resultado. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que aprenderla, hay que escucharla, hay que practicarla, hay que obedecerla, y solo de esta manera vamos a poder recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Pero si le decimos al mundo sí y no a Dios, Dios no va a actuar. Cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos no al mundo y comenzamos a escuchar la palabra y comenzamos a empoderarnos de cada promesa, a hacer nuestras, a apropiarnos de la palabra de Dios, dice que nosotros vamos a recibir bendición. Y no solamente bendición, va a sobreabundar la bendición en nuestras vidas. Hablábamos de otro obstáculo, es muchas veces oramos por motivos equivocados. Nuestras oraciones son obstaculizadas cuando nosotros oramos equivocadamente, cuando no dedicamos orar por otros. Somos egoístas en la forma de orar. Solamente pedimos, yo, para mí, y no nos acordamos del prójimo, no oramos por otros, no dedicamos ese tiempo para orar por otros. Muchas veces también hacemos oraciones de manipulaciones, por medio de las cuales muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad y no la del Señor. Es decir, oramos solo para nuestro propio beneficio. Es necesario que en la intimidad con Dios estemos pidiéndole los motivos correctos para poder orar. Lo que se le pide al Señor debe ser para darle la gloria y la honra a Él. Cuando pedimos las cosas por egoísmo, estamos perdiendo el tiempo. Cuando estamos pidiendo solo para nosotros, estamos perdiendo el tiempo, porque el Señor no nos la da. Ahora, bueno, usted ha conocido, ¿verdad?, estos pasos para que sus oraciones puedan ser obstaculizadas. Estos son obstáculos y se los voy a mencionar nuevamente. Número 1, el pecado es un obstáculo de la oración. Número 2, la falta de perdón. Número 3, problemas matrimoniales, problemas en el hogar. Número 4, no obedecer la palabra de Dios. Y número 5, orar por motivos equivocados. Pero hoy es un tiempo en el cual, ¿verdad?, nosotros podemos apropiarnos de esta palabra, apropiarnos de esta enseñanza. Y si lo hemos estado haciendo, hoy es un día de nuevos comienzos. Hoy es un día en el cual usted puede comenzar de nuevo y comenzar a hacer las cosas como a Dios le place. Comenzar a hacer las cosas pidiendo la guianza del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a cómo orar, pero yo ya le expliqué cómo van a ser obstaculizadas esas oraciones si usted se encuentra en pecado, si en usted no hay falta de perdón, si en su casa, en su hogar hay problemas matrimoniales, si usted no obedece la palabra de Dios, ahí van a ser obstaculizadas. Entonces tenemos que comenzar a autoanalizarnos a dónde hemos estado fallando para que nuestras oraciones no suban ni siquiera del techo. Oramos
y las oraciones se quedan hasta ahí, no, nada más. Entonces estamos siendo edificados en esta hora declarando, ¿verdad? Esta palabra, yo les traje a usted palabra de Dios y hay un salmo que quiero darle lectura en esta noche. Cuando usted vaya, ¿verdad? Cuando usted vaya a la intimidad en la presencia de Dios, comience dándole gracias al Señor, comience dándole gracias por todo. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su misericordia es nueva cada día para nosotros. Su misericordia está ahí, pero hay algo de parte de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hoy ha estado escuchando. Y usted tiene que orar sin cesar, no parar de orar. Cuando la oración se mantiene, la copa se derrama. Quiero darle este tópico. Cuando la oración se mantiene, la copa se derrama. Y el resultado más poderoso es que usted gana territorio, es que usted le gana la pelea al diablo, es que Dios le da la victoria a usted. Los territorios te conservan. Cuando usted gana algo en oración, se va a conservar. Usted cuando ore tiene que orar desde la posición de hijo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, como hijo de Dios, usted va a orar en su posición de hijo, orar por su familia, orar por sus vecinos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que movilizarnos a hacer. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que interceder, la iglesia necesita consistencia en la oración. Nosotros como iglesia necesitamos esa consistencia en la oración. Hay una ley en el reino y es la ley de acumulación. Cada vez que usted ora, usted está acumulando. Las cosas en el espíritu se acumulan. La bendición se acumula. La fe se acumula. Hay un rompimiento, hay un irrumpir en su vida, en tu vida, pero tienes que orar sin cesar. La oración continua. Cuando tú oras de continuo, va a haber un rompimiento, va a haber un irrumpir. La oración de continuo produce un ritmo y ese ritmo produce un momento y ese momento produce un rompimiento, porque cuando tú estás orando, tú estás acumulando. La copa, dice, se derrama y es cuando tú recibes la bendición, cuando tú recibes tu rompimiento. Tienes que movilizarte, la iglesia tiene que orar y no solamente tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar. Orar y ayunar, necesitamos esa consistencia. Como hijos de Dios necesitamos esa consistencia. Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó a imagen y semejanza. Dios nos ha dado esa autoridad que nosotros, cuando nosotros ejercemos la autoridad, Dios nos la ha dado. Y la iglesia en este tiempo tiene que orar sin cesar, tiene que entrar de la oración a la guerra espiritual y hacerle guerra a Satanás y a sus demonios. También la iglesia tiene que ayunar. El ayuno, ¿qué hace el ayuno? El ayuno nos lleva a morir al viejo hombre. ¿Qué otra cosa hace el ayuno? El ayuno sostiene la carga espiritual de un ministerio, la carga espiritual de tu vida. El ayuno te sostiene, el ayuno te lleva a morir al yo, el ayuno te lleva a morir a ese viejo hombre, a esas cosas que antes hacías y que de repente no quieres seguir haciéndolas. Ora, ayuna y vas a tener un rompimiento en tu vida. La iglesia muchas veces
no quiere los días de intercesión, los días que hay intercesión, no quiere ir a interceder, no quiere ir a orar. Pero cuando tenemos la circunstancia, ahí sí, ahí es donde cuando queremos, necesitamos y creemos que hay un Dios de bomberos, como un Dios de bomberos. Dios no es un Dios de bomberos. Dios no es un Dios que está ahí esperando que tengas la aflicción para que llegues a orar. Tienes que buscar y orar en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, donde quiera que andes, tienes que orar. Tienes que pedirle la dirección al Espíritu Santo de Dios cómo orar y presentarte en oración cada día, porque cuando nosotros oramos y cuando nosotros tomamos esa autoridad del Padre, nosotros podemos con esa autoridad que Dios nos ha dado, arrancamos y destruimos todo plan del enemigo. Todo plan del enemigo se destruye en el nombre de Jesús. Muchas veces cuando queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, nosotros solos no podemos. Tenemos que ir a la presencia de Dios y presentarnos como unos vasos limpios, en donde Dios va a depositar en nosotros y nosotros vamos a ir acumulando cada oración que nosotros vamos acumulando, la copa se va a derramar y vamos a recibir esa bendición. Pero hay algo que tenemos que hacer, tenemos que accionar, tenemos que movilizarnos. Hay una gracia de Dios sobre tu vida, hay una gracia sobrenatural de Dios. Tenemos que entenderlo, que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, Dios deposita gracia y favor sobre nosotros. Tenemos que ir y predicar la palabra, amar, perdonar, estar ahí con el enlutado, darle palabras al quebrantado. Pero solamente en momentos cuando nosotros necesitamos, queremos que oren por nosotros, queremos que impongan manos por nosotros, queremos que nos den palabra a nosotros, y no tenemos que ser egoístas, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. La vida de un creyente fue diseñada para vivirla con pasión. Sí, nuestra vida tenemos que vivirla con pasión. Nuestra vida Dios nos la diseñó para que vivamos con pasión, para que vivamos con ese fuego de Dios. El fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo, la tienes tú, la tengo yo. Solamente tenemos que tomar la decisión y poder tomar esa autoridad, apropiarnos de la palabra, apropiarnos de lo que dice su palabra. Él nos ungió, dice, nos ha dado esa autoridad para que nosotros podamos ir sobre el enfermo y poner manos sobre el enfermo, y los enfermos van a sanar. Usted y yo podemos hacerlo. Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos da la autoridad para poder echar fuera demonios. ¿Por qué sentir temor? ¿Por qué sentir miedo? ¿Cuál miedo y cuál temor? Eche fuera todo miedo y todo temor. Eche fuera el no puedo. Eche fuera todo aquello que muchas veces siente usted que no va a poder. Sí lo puede. Cuando usted va en el nombre de Jesús, usted toma la autoridad del Padre. Usted toma esa autoridad y usted hace cosas inusuales. Dios hace cosas inusuales. Hechos 3:1 dice su palabra: el poder y la autoridad está en ti. El poder de sanidad está dentro de nosotros. Nosotros solamente tenemos que declararlo y decretar la palabra. Isaías 53 dice: por sus llagas, por sus heridas, eres sano. Créelo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Nosotros tenemos la fe para poder orar, pero su fe tiene que unirse a la fe del que está recibiendo. Usted solo tiene que decir la palabra. Usted tiene el poder y la autoridad. El poder y la autoridad está en ti. Jesús dijo: ya está dentro de ti el poder. El poder de Dios está dentro de ti.
Dios nos da el poder y la autoridad a cada uno. El poder y la autoridad abre muchas llaves. Las llaves del reino, dice, ya se las entregué. Ya se nos fueron entregadas las llaves del reino. Ya se nos fueron entregadas las llaves del reino. ¿Y por qué decir que no vamos a orar cuando hay un enfermo en nuestra casa con nuestros hijos? Decretar la palabra, eres sano. Yo declaro que eres sano en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder de Dios. El poder y la autoridad está en ti. Dios nos usa para poder imponer manos sobre los enfermos. Y le damos la gloria y la honra a Dios cuando sabemos que el milagro ha sido visible, cuando sabemos que el milagro ha sido palpable. La gloria y la honra se la debemos solamente a Él. No podemos nosotros robarle la gloria a Dios. La gloria y la honra es del Padre. Y declarar, cuando nosotros sabemos de un testimonio sobrenatural, lo primero que tenemos que hacer es darle la gloria y la honra a Él, porque Él lo hizo a través de ti. Él te dio la autoridad a ti. El poder te lo dio Dios. Entonces solamente tenemos que decir y declarar sanidad sobre los cuerpos. Hay cosas que muchas veces no entendemos, pero cuando nosotros estamos en la presencia, en la intimidad del Padre, Dios revela, Dios nos da la revelación de todo aquello que muchas veces no entendemos, y entonces venimos nosotros y nos convencemos de esa autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Y es cuando nosotros decimos: aquí el diablo quedó avergonzado, aquí quedó destruido, desentronado, arruinado. Cuando nosotros vemos la mano de Dios, cuando nosotros vemos el poder de Dios en alguien, y es ahí cuando usted debe darle la gloria y la honra al que vive, al que reina, al que es el Todopoderoso. Pero también usted, vamos a la otra parte, es necesario como que nosotros como hijos de Dios le prestemos esta boca al enemigo. Si usted había estado haciéndolo, ya no lo haga. No le preste la boca al enemigo. No podemos seguirle prestando la boca al enemigo para poder estarnos quejando, para poder estar diciendo cosas negativas. No podemos prestarle la boca al diablo para creerle toda mentira. Tenemos que levantarnos en autoridad y tenemos que apropiarnos de la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a apropiarnos de esa palabra, entonces vamos a comenzar a ver el resultado de nuestras oraciones. Muchas veces decimos: pero si yo soy el más pequeñito. Sí, todos somos pequeñitos delante de Dios, pero cuando nosotros leemos la palabra y escudriñamos las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta que somos grandes en Dios, somos muy grandes en Dios. Hay muchas personas que ahora en día están lidiando con mucha falta de perdón. El perdón tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. Tenemos que estar perdonándonos a diario, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en la iglesia. Tenemos que perdonar, tenemos que sanar el corazón, tenemos que sanar nuestro corazón y estar limpios delante del Señor para que esas oraciones no sean estorbadas, para que esas oraciones no sean obstaculizadas. Pero he escuchado gente que dice: no puedo perdonar. Sí puedes perdonar, sí podemos perdonar, claro que podemos perdonar. Si usted no perdona, usted se cree mejor que Dios, porque Dios sí nos perdona a nosotros. Por ejemplo, si usted tiene falta de perdón contra sus padres, piense usted, ¿quién es usted
para juzgarlos. Si usted siente falta de perdón contra alguien, lo único que usted tiene que hacer es ir a la presencia de Dios y pídale perdón a Dios por guardar resentimiento. Pídale perdón a Dios, porque recuerde que la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces. Perdone a aquellos que lo han herido, perdone a aquellos que lo han maltratado. Renuncien esta noche a toda contaminación de falta de perdón. Cuando usted comienza a perdonar y cuando usted comienza a sanar toda herida en su corazón y arrancar de raíz toda falta de perdón, Jesús comienza a hacer la obra en su vida. Y el que comienza la obra en su vida, Él la termina. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo, lo que ha comenzado en su vida, lo va a terminar. Él va a perfeccionar esa obra que Él comenzó. Entonces es necesario que usted perdone. No sé por qué estoy haciendo énfasis en la falta de perdón. Hay mucha gente que no puede perdonar. Tiene que sacar esa raíz de amargura, esa raíz de odio de su corazón. Tiene que perdonar. Es necesario que usted perdone. Es necesario el perdón en nuestras vidas para que usted pueda ir a otro nivel, a otro nivel. Dios lo lleva a otro nivel cuando usted decide perdonar. Cuando usted decide perdonar, viene lo nuevo de Dios en su vida, viene lo nuevo de Dios en su familia, en su entorno. Todo cambia, pero tiene que decidirse por perdonar a aquellos que le han ofendido, a aquellos que han herido su corazón, a aquellos que han maltratado su vida, aún han maltratado a los que están a su alrededor. Tiene que perdonarlos. Perdone, sea libre en esta hora de toda falta de perdón. Yo declaro que se libera ahora en el nombre de Jesús, de toda falta de perdón, de toda raíz de amargura, en el nombre poderoso de Jesús. Toda falta de perdón en los televidentes, ahora mismo, se va en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, se va. Fuera de tu vida toda falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús. Y para podernos despedir con esta enseñanza que ha sido edificante, más para mi vida, ¿verdad? Y sé que para usted también ha sido edificante. Honro, ¿verdad?, públicamente el director de este programa, el pastor José de Jesús González, mi esposo, que hoy, ¿verdad?, pues él confió en mí, ¿verdad?, en la palabra que Dios había puesto en mi espíritu para que yo pudiera, ¿verdad?, enseñar, pudiera edificar un pueblo. Entonces yo bendigo sus vidas y solamente, ¿verdad?, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted un día se le entregó su vida a Cristo, pero hoy es un día en el cual Jesús le dice: aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo. Solamente repita después de mí esta oración y Dios, lo que va a comenzar en usted, Él lo va a terminar. Padre, diga en el nombre de Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, sana toda herida que ha habido en mi corazón. Yo te recibo a ti, Señor, como mi Padre. Yo te recibo a ti, Señor, como mi único Señor y Salvador. En este día, Señor, yo me arrepiento, diga, de mis pecados, y yo declaro que desde hoy seré una persona diferente, un hijo diferente, porque tú, Señor, estás dentro de mí. Yo te acepto, dígale, acepto a mi Señor como Señor y Salvador. Te acepto a ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y si usted un día se ha apartado de Jesús, se apartó, pero hoy Dios te dice: vuelve, vuelve, hijo, vuelve, hija. En este día repita después de mí: Padre Celestial, en este día yo reconozco, Señor, que he sido un hijo, Padre, que me he apartado de ti, pero en este día yo me vuelvo a ti. Yo voy
acercarme nuevamente a ti, Señor. Padre, perdona mis pecados, dígale, perdona mis pecados, perdóname, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme felicitarle, déjeme decirle que Dios tiene grandes cosas para usted. Y en este día yo declaro la bendición sobre su vida, sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por estar ahí escuchando una palabra de Dios. Bendigo su vida, bendigo su familia y quiero decirle que lo veo en el futuro mejor de lo que está ahora. Bendiciones. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes su programa Caminando en Fe. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hasta nuestro próximo programa. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios.